Bienvenidos a un nuevo video de Ahora 3D. En este video vamos a ver cómo trabajar con reglas. Estoy editando el audio después del video porque tenía el audio apagado. Nosotros tenemos un cubo que mide 2 milímetros y una de las formas de editar, de averiguar las medidas de las aristas es desde los overlays activando el edge length. Así, en tiempo real, vamos a poder ver cuánto miden nuestras aristas. En caso de seleccionar varias, vamos a ver todas las medidas al mismo tiempo. También podemos averiguar los ángulos. En caso de seleccionar las aristas conectadas, vamos a poder ver los ángulos de las aristas conectadas, pero en aristas individuales también. Sin embargo, si no tenemos un punto de conexión de alguna arista entera, solo vértices, no vamos a ver nada. Si marcamos Face Angle y Face Area, vamos a poder averiguar el área, que en este caso son 4 milímetros, y los ángulos de cada una de las esquinas de nuestra cara. De esta manera podemos editar en tiempo real, viendo las medidas de cada uno de los objetos, de cada una de las zonas de los objetos que seleccionemos. Por ejemplo, si hago un inset en esa cara, Blender me va a mostrar en pantalla las medidas de las nuevas aristas, tanto de las que se conectan como las de la cara que se van reduciendo, y puedo yo setear el tamaño del inset de la nueva cara o de la distancia de los contornos hacia los contornos que sea necesario. Asimismo, también vamos a obtener el resultado de los nuevos ángulos, y fíjense que al seleccionar dos vértices, por ejemplo, y escalar, puedo obtener las medidas de todo lo que entra en juego al momento de editar nuestra malla. Los nuevos ángulos, las nuevas distancias de las aristas, las nuevas áreas de las caras en las que estamos incluyendo, etcétera. Ahí, por ejemplo, mido solo las aristas. Acá, por ejemplo, podemos medir las aristas que ya tenemos en nuestro cubo. Y algo muy importante a tener en cuenta de estas aristas es que tenemos que tener la escala aplicada cada vez que modificamos el tamaño. Por ejemplo, si escalamos el cubo, la escala va a cambiar. Blender va a recordar la escala anterior, pero nos va a mostrar la escala actual. Suponiendo que lo dejamos en 8 milímetros, vamos a escalarlo con Shift apretado para poder escalar por décimas con un poco más de precisión. Cuando nuestro cubo mide 8 milímetros, si nos vamos a modo edición, las aristas parece que siguen midiendo 2 milímetros, lo que es imposible porque deberían medir exactamente 8 milímetros. Pero si aplicamos la escala, y en caso de haberlo rotado también aplicamos la rotación para calcular otras transformaciones, y la escala se actualiza a 1, vamos a poder ver que al pasar a modo edición, con los largos de las aristas en los overlays activos, vamos a tener la medida actualizada de nuestro objeto. De esta manera podemos averiguar el resto de las medidas, hacer cálculos nuevamente, editar y que en tiempo real Blender nos muestre las medidas actuales. Y no solo podemos hacerlo con insets, sino que también podemos trabajar en esto con extrusiones y rotaciones, escalas, etcétera. Asimismo con objetos por separado en booleanas, pero siempre pertenecientes a la misma malla. En este caso estamos extruyendo y la arista que se extruye desde la cara, que conecta a lo anterior, se marca en su medida real actual. Lo mismo que los ángulos de las caras y los ángulos de las aristas conectadas. De esta manera, al rotar, podemos averiguar también área, ángulo y distancias, largos de aristas. En este caso, solo podemos medir aristas enteras, es decir, que si tuviéramos un objeto dividido en muchas aristas y queremos medir de una punta a la otra o de una punta al centro, tendríamos que medir cada una de las aristas y sacar una cuenta, lo que es bastante tedioso. Por ende, Blender tiene la posibilidad de extender reglas directamente desde la interfaz de usuario. Así que ahora vamos a hacer un cálculo con una de las reglas de Blender, porque
las reglas de Blender y el transportador funcionan en modo objeto, en modo edición, en modo escultura, etcétera. Vamos hasta este botón de Measure y Blender nos indica que haciendo clic izquierdo vamos a crear una regla, con Shift vamos a medir grosores, con Control vamos a hacer una adherencia al lugar donde nos posicionemos, y que para borrar tenemos que cliquear en una regla y apretar X. De esta forma nosotros podemos tomar medidas en modo edición, en modo objeto, en modo escultura, como necesitemos, como sea que querramos tomar las medidas. Fíjense que si yo hago clic ahora, voy a crear una regla, y cada vez que haga clic voy a crear una regla si estoy en la herramienta de regla. Por ende, sería ideal pasarse a otra herramienta como la flechita de selección, etcétera, para no seguir creando reglas. Si sostenemos control apretado, vamos a poder hacer una adherencia. Así que seleccionando una de las puntas de la regla y con control apretado, vamos a poder adherir nuestra regla a cualquier punto o espacio del mesh. Se van a mostrar en centímetros las unidades porque tenemos el largo adaptativo seteado desde las unidades de Blender. Si no, se mostraría como 0.0001 metros. En cambio, desde acá vemos que se muestran en centímetros, en milímetros, etcétera. Así con todos los tamaños. Si queremos crear otra regla, hacemos clic, y si queremos adherirla, sostenemos control a mitad de camino, en cualquier momento que queramos adherir la regla, y vamos a poder adherir nuestra regla al lugar donde nos posicionemos. De esta manera podemos tomar medidas precisas, porque la regla depende de la vista. Es decir, que si no usamos la adherencia de la regla, es muy probable que nuestra regla parezca recta desde la vista en la que la creamos, pero que al orbitar se vea en diagonal, y nuestra medida sería un error. En cambio, con adherencia podemos asegurarnos que la regla se posicione donde queremos. Para medir ángulos, para crear un transportador, simplemente vamos a hacer clic en alguna de las zonas de la regla que no sean sus extremos y extender el nuevo punto de medición hacia la zona que querramos. También podemos adherirlo sosteniendo control, se va a dibujar un círculo blanco en pantalla en la zona de nuestro cursor, y para borrarlas simplemente cliqueamos en el punto de medición y apretamos la tecla X. Así podemos borrar los transportadores o borrar las reglas por completo. Si sostenemos Shift apretado, Blender va a tomar la medida desde una cara hacia la otra, hacia su opuesta. Entonces vamos a tener de frente a frente, digamos, una medida de espesor, una medida de distancia de una cara a otra. Si esto es un objeto cerrado, va a ser una medida larga. Si esto es un objeto con paredes internas, va a ser una medida desde pared a pared. En este caso, por ejemplo, la cara está en diagonal y al sostener Shift toma la medida en diagonal porque involucra a los vectores normales de cada uno de los polígonos. Por ende, la que va de arriba hacia abajo es recta, sin embargo, la que va desde la normal inclinada va hacia abajo, pero la que va desde la normal trasera va hacia el frente. Para arreglar nuestras reglas es ideal posicionarnos en vistas proyectadas y mover, sosteniendo control, cualquiera de los extremos para tener una adherencia y una línea en forma recta en la zona que necesitemos hacer la medida. Vamos a borrarlas apretando X, seleccionando los extremos y apretando X. Y vamos a activar la tercera posibilidad de medidas desde las preferencias de usuario en los agregados, o sea, en los add-ons, buscando el add-on Measure It, Measure en inglés, de medida. Una vez que lo activemos, si queremos podemos comprobar dónde va a estar. Dice que va a aparecer en la vista 3D, en las pestañas del panel de propiedades lateral, en la pestaña de View. Y efectivamente, cuando vamos a la pestaña de View, nos vamos a encontrar con que Measure It se encuentra activado. Y para poder visualizar las reglas tenemos que darle clic al botón de Show. Siempre que tengamos el botón de Show activo, esto va a poder tomar medidas. Podemos medir al origen, podemos medir reglas por segmentos, etcétera. Segmentos X, Y, Z, ángulos y arcos con labels
solo pueden tomarse en modo edición. Sin embargo, los objetos linkeados o el origen o las medidas hacia las anotaciones del gris pencil, entre comillas, pueden tomarse en modo objeto también. Seleccionamos dos vértices, cliqueamos en Segment y la regla se almacena en Blender y podemos cambiar las propiedades de sus unidades a centímetros, por ejemplo, a milímetros, etcétera. Podemos cambiar la precisión de los decimales involucrados, pero siempre tenemos que tener la escala y, en caso de haber rotado, la rotación aplicada para que Blender haya actualizado el tamaño de nuestro objeto. Las reglas pueden contener textos, o sea, sus nombres, y en la parte inferior, donde están las reglas, vamos a poder escribir su nombre, el nombre de cada una de las reglas, como una etiqueta. Vamos a poder cambiar su color, vamos a poder aumentar el tamaño de su texto. Cuidado, porque esto suele ser problemático, ya que involucra mucho procesamiento de dibujado, porque la regla está siempre apuntando a la cámara, entonces se vuelve tedioso. Cuando tenemos una regla puede trabarse un poco, como ahora, y cuando tenemos múltiples medidas en pantalla suele ser peor. Así que tratemos de dejar nuestras medidas con una fuente más chiquita. Podemos cambiar la distancia de la regla sobre el objeto medido, podemos cambiar las puntas de nuestras reglas, el grosor de las líneas, podemos borrarlas directamente, ponerle triángulos en una de sus puntas, por ejemplo. Las puntas se cambian por separado, y líneas rectas en la otra punta, y agruparlas en caso de tener que agrupar un montón de reglas para reconocer dónde están las medidas ubicadas. Estas reglas pueden ser renderizadas como cotas en un render. También puede verse la escala. Lo ideal es poder modificar a gusto las medidas que tenemos y las posiciones de las cotas. Por ende, podemos usar todos estos objetos, podemos apagarlas cuando no las necesitamos y podemos borrarlas en caso de tener el trabajo terminado sin necesidad de tomar más medidas. Podemos medir cualquier distancia, siempre que midamos segmentos. Podemos medir arcos, áreas, ángulos, cambiarle los colores a cualquiera de nuestras medidas, cambiar las distancias y los tamaños. Y cuando medimos arcos, por ejemplo, en este caso es nada más que una especie de triángulo lo que estoy midiendo, pero si tuviéramos una zona circular, podríamos medir el radio del círculo proyectado para medir el arco, la longitud del arco y los radianes, del arco. También podemos proyectar el círculo completo sobre el que se mide el arco. De esta manera podemos tener arcos precisos, círculos precisos, por lo general en los bordes, cuando hacemos un biselado, etcétera. Esto logra ser de mucha utilidad. Y esta es la tercera forma de tomar medidas, tanto en modo edición como en modo objeto. Les recomiendo que las experimenten y espero que les sirva para cuando necesiten tomar medidas o modelar de forma precisa algún objeto. Así no entran en ninguna confusión y de esta manera tampoco tienen que usar objetos añadidos de respaldo. Nos vemos en el próximo video.